Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado y me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y Estrategias de Negocios. Ahora bien, en este momento estamos en agosto 2 del 2024, pero desde septiembre o mediados de septiembre de este mismo año, el mundo ha estado colgando de pinzas por la posibilidad de una guerra mundial nuclear. Literalmente, muy pocas personas ahorita entienden o han hecho conciencia del peligro que en este momento todo el mundo estamos corriendo, literalmente de desaparecer como raza humana. Desde hace unas pocas semanas, los, los, los alegatos, los argumentos entre las grandes potencias, en esencia Rusia y Estados Unidos, se han estado subiendo de tono a tal grado que Vladimir Putin ha literalmente amenazado a las potencias de Occidente, Estados Unidos y sus aliados, con la posibilidad de usar bombas nucleares, misiles que llevan bombas nucleares para la destrucción de sus enemigos si ellos entregan armas, misiles a Ucrania para atacar a Rusia en su interior. O sea, si ustedes, Occidente, le dan armas de largo alcance, misiles específicamente, que puedan alcanzar muy el interior de Rusia, desde Ucrania, nosotros nos reservamos el derecho de atacar esos países, esas bases donde se dan las coordenadas y el visto bueno a esos ataques. Y si eso llegara a pasar, eso es la tercera guerra mundial y una guerra nuclear. Y ahí no hay partidos, no hay nacionalidades, no hay países. Todo el mundo desaparecería. Así de serio es este problema. Por eso, este sería la primera parte de dos videos en el que yo trataré de explicar de la manera más objetivamente posible que yo pueda esta situación. Se dividirá en dos partes. La primera, los conflictos internos entre Ucrania y Rusia, y después la participación de Occidente, principalmente de Estados Unidos, que ha llegado a esta resolución de Rusia de estar dispuesto a atacar a los países de Occidente de manera nuclear si ellos consideran que es la respuesta adecuada a la interferencia de estos países en el conflicto ruso-ucraniano. Por tal razón, me gustaría empezar este video ya bajo este tema. Gracias. Primero, ser ruso es, por decirlo de alguna manera, una etnia. Los rus. Y estos rus, por muchos tiempos, se dedicaron a conquistar muchas tierras, hasta hacer de su país el más grande actualmente en el mundo. Va de costa a costa, dos continentes, Europa y Asia. Y en ese expandir, pues obviamente conquistaron a muchas otras naciones. Una de esas naciones era pues las regiones de lo que hoy se conoce como Ucrania. Lo hicieron bajo el dominio de los zares, que eran los reyes de Rusia. Bueno, ¿qué pasó? Pues ellos conquistaron estas tierras pensando que se iban a quedar con ellas indefinidamente, para siempre. Y diferentes nacionalidades que le pertenecían a otras etnias empezaron pues se convirtieron en parte de esta gran nación, aunque muchos de ellos rechazaban el hecho de ser rusos, no les convencía hacerlo. Entonces Rusia cometió quizás uno de los más grandes errores de su historia. Al querer unificar estos países, unió a mucho del territorio que era originalmente de Rusia, de los Rus, con estas naciones dominadas, de tal manera que ciertos departamentos políticos, si fijáramos nosotros como estados en México o en Latinoamérica, se convirtieron en, binacionales o con dos tipos de personas.
una parte era de rusos, otra parte era de estas naciones conquistadas. Y eso en gran parte es lo que le pasó a Ucrania. Ucrania en realidad tiene poco tiempo de ser un país independiente. Por lo general le pertenecía a otras naciones. Y esos territorios fueron cambiando de manos uno por otro por Lituania, otro por Polonia, hasta que por fin todo ese territorio quedó en manos de los rusos. Como dije, Rusia cometió el error de unificar bajo un solo lugar partes de lo que era Rusia y parte de lo que era Ucrania. Entonces, bajo un mismo territorio o demarcación política, existían gente de descendencia rusa que hablaba ruso y que tenía cultura rusa, con gente que no era de esa cultura, que hablaban el idioma ucraniano y que se consideraban ucranianos, que es ucraniano significa gente del territorio, de, de gente de que es de territorio de limítrofe, así se traduce, algo por el estilo, ¿no? Fronterizo, gente de la tierra fronteriza, algo así parece que significa ucraniano, la palabra. Bueno, entonces este grupo étnico de ucranianos, gente fronteriza, con rusos, se mezclaron en una misma unidad política, aunque cada quien preservó o se quedó en sus lugares originales territoriales. Bueno, pues así pasa el tiempo y en 1917 aproximadamente los zares son derrocados y se impone una dictadura comunista. Y el nombre de este país, que antes se conocía como el Imperio Ruso, se convierte en la Unión Soviética. Soviético es una palabra que significa como congresos. Entonces, Unión Soviética es unión de congresos, de diferentes tipos de congresos. Cada región tenía su propio congreso, tenía cierta autonomía limitada. Entonces, como dijimos, el país cambia de régimen a uno comunista, cambia de nombre a Unión Soviética, unión de congresos, y empieza la administración comunista de estas regiones. Ahora, en los 1930, durante el gobierno de Joseph Stalin, pasó una inmensa tragedia. La mala administración o pésima administración causó una inmensa hambruna en todos estos países, especialmente en Ucrania. Ucrania tiene una gran ventaja, es uno de los países más ricos en fertilidad. O sea, es uno de los graneros del mundo. Gran parte de los granos que se le da a comer a los seres humanos y a los animales también provienen de Ucrania. Es inmensamente fértil, pero por la mala administración de los comunistas se creó una gran hambruna que causó la muerte de millones de ucranianos, uno de los países más ricos en cuestión de fertilidad, hambruna. Bueno, esto creó un gran resentimiento de los ucranianos en contra de la pésima administración central que los comunistas hacían. Y obviamente los países, el régimen comunista pues era bastante perverso y malvado y cualquier rebelión la aplastaba, creando más resentimiento. Bueno, para 1941-42, no me acuerdo la fecha exacta, Rusia entra en guerra con Alemania, o más bien Alemania ataca a Rusia o a la Unión Soviética, bajo la idea, o que algunos historiadores consideran correcta, de que el dictador Stalin estaba preparando un ataque hacia, hacia Alemania. Entonces Alemania le ganó la tirada y los atacó primero. Y uno de los lugares donde más atención puso Alemania en su invasión de la Unión Soviética fue en Ucrania. Y muchos ucranianos, al ver a los alemanes llegar, los consideraban unos libertadores, literalmente, y se les unieron. Y muchos de ellos, por una falta de auténtica identidad nacional, adoptaron la ideología nazi como parte de lo que ellos creían que los podía hacer ucranianos. Literalmente adoptaron muchas de estas teorías racistas, asesinas, si ustedes quieren, de los nazis. Y muchos de ellos empezaron una persecución en contra de judíos, en contra de polacos, en contra de rusos. Fue algo horrible, tremendo. Bueno, pues por fin Rusia y los aliados logran derrotar a Alemania
Pero los problemas no dejaron de existir por varios años. Hubo rebeliones en Ucrania y miles de muertos hasta que los rusos lograron pues poner cierta paz aquí. Entonces pasa el año 1989 y cae el muro de Berlín, lo que significa que cae y desaparece el comunismo y por ende desaparece la Unión Soviética. Los diferentes países o naciones que componían el viejo imperio ruso, que después se convirtió en la Unión Soviética o Unión de Congresos, se separaron todos y se convirtieron en países independientes. Y Rusia tuvo que aceptar que parte de sus territorios los había perdido a estos otros países porque se los habían donado, habían sido integrados en distritos políticos diferentes. Y gran parte de esto fue lo que pasó en Ucrania. Grandes partes de Ucrania en realidad son poblados por rusos, gente de descendencia rusa, gente que habla ruso y que tiene una cultura rusa diferente a la ucraniana. Entonces hay dos tipos de naciones viviendo en una sola, en Ucrania. Entonces Rusia tuvo que aceptar esto, pero llegaron unos acuerdos, y los acuerdos eran estos. Ustedes van a respetar ucranianos, respetamos su independencia, pero tienen que respetar la cultura de estos rusos y nos tienen que respetar una base naval importantísima que está en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, en Ucrania. Imagínense que es Ucrania y que abajo hay como un pequeño deslave, como si fuera una gota de agua que está cayendo. Esa es la península de Crimea, muy al sur, en el Mar Negro. Y ahí está el puerto de Sebastopol, donde hay una base militar naval muy importante para Rusia. Le digo, ustedes tienen que proteger esta base, nos la tienen que respetar. Ese fue el acuerdo. Bueno, el problema es que muchos ucranianos seguían teniendo un gran odio hacia los rusos y no querían respetarlos y los empezaron a atacar y tratarles de hacerles la vida imposible. Y los otros pues reaccionaban, pero reaccionaban todos dentro de una democracia, con miles de problemas esa democracia, pero una democracia. Y por lo general esa democracia la ganaban los ucranianos. Ahora bien, ¿qué pasó? El afán de los ucranianos de convertirse más europeos que eslavos o rusos, o estar más cerca a Europa occidental que a Oriente, quisieron formar parte de la comunidad europea, en esencia un tratado económico. Para esto ellos ya tenían un tratado de comercio con Rusia. Entonces Rusia les advirtió y les dijo, miren, si ustedes quieren pertenecer a ese tratado económico, lo pueden hacer, pero no lo van a hacer con nosotros. Nosotros vamos a romper el tratado económico que tenemos con ustedes porque nos van a inundar con productos de Europa, de Occidente, y eso no es bueno para nuestra economía. Así que si ustedes entran a este tratado, nosotros rompemos el tratado económico que tenemos con ustedes. Están libres de hacerlo. Lo que no están libres de hacer es de entrar a la OTAN, que es un tratado militar, del que vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces tuvieron unas elecciones. En esas elecciones, unas nuevas elecciones, en el 2014 creo, y en esas elecciones ganó un ruso ucraniano. Al llegar al poder, se dio cuenta de que si se metía a ese tratado o sea, formaban parte de la Unión Europea y rompían el tratado con Rusia, pues eso no les iba a convenir a Ucrania. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ¿saben qué? Nuestras ideas de formar parte de la Unión Europea las vamos a dejar por un lado porque nos conviene más la unidad con Rusia. Y así lo hizo. Entonces Estados Unidos se aprovechó de eso, del inmenso resentimiento que había entre los ucranianos, no rusos, de no poder formar parte de esa unión con Europa, y empezaron un movimiento, el movimiento Maidán, que tumbó de manera ilegítima a un presidente electo.
por cuestiones o como excusa de este tratado de libre comercio. Más que nada es una excusa, porque los ucranianos de descendencia ucraniana no querían a un ucraniano de descendencia rusa en el poder. Es la famosa revolución naranja o del Maidán. Fue una supuesta revolución popular, pero muy en el fondo fue financiada por los Estados Unidos, por la CIA, sus agencias de inteligencia, para tumbar a este nuevo gobierno y imponer a un gobierno antirruso en el poder. Ahora Rusia no vio con buenos ojos esto, pero era poco lo que podía hacer. Solamente les advirtió que cualquier decisión que tomaran tenían que respetar a los ucranianos rusos y sobre todo no podían entrar en una alianza militar con Occidente, o sea, con la OTAN. Bueno, creo que con esto estamos dando las primeras bases de lo que es este conflicto ruso-ucraniano y que pues es una situación muy delicada. Después vamos a hablar en un segundo video, la segunda parte, donde ya hablamos de las influencias extranjeras en este conflicto que trataron de provocar una guerra para debilitar a Rusia usando a Ucrania como su títere. Las razones y las evidencias que tengo para asegurar este punto, tratando de hacerlo más objetivamente, decir las cosas de la manera más objetiva para que ustedes puedan tomar una decisión por sí mismos para entender qué está pasando. Y bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias. En espera del segundo video donde trataré de explicar la injerencia extranjera y las evidencias de esa intervención extranjera en el conflicto ruso-ucraniano que esperemos no resulte una guerra mundial. Muchas gracias.